Continuamos con este video con las innovaciones de la revolución industrial. En el video anterior vimos el surgimiento de algunas máquinas como la Spinning Jenny y la lanzadera volante que colaboraron a que la industria textil fuera más eficiente y más productiva, ¿sí? Que se pudiera elaborar tanto los hilos como las telas de forma más rápida. Y esto comenzó esta revolución industrial. Por eso decimos que la primera fase de la revolución industrial tuvo que ver fundamentalmente con la industria textil, porque es en este campo de la industria donde se van a ver las primeras innovaciones. Pero verdaderamente la máquina que podemos decir que da comienzo a esta revolución industrial es la máquina a vapor. Durante esta época, varios inventores, varios ingenieros van a desarrollar distintos modelos de máquina a vapor. La que se tiene en cuenta por lo general es esta que ustedes ven en la imagen, que fue creada por James Watt, que lo que hace James Watt es mejorar un diseño de máquina a vapor que había hecho otro inventor, Newcomen. Pero, como les digo, son varios inventores que al mismo tiempo van desarrollando distintos modelos de máquina y los van perfeccionando. Esta que vemos acá es la de James Watt y vamos a ver cómo funciona. Funciona la máquina de vapor. Primero que nada tenemos que hacer fuego. Generalmente este fuego se alimentaba con carbón, que va a ser el principal combustible en estas máquinas de vapor. Sí, en la caldera entonces el agua se va a calentar y se va a producir vapor. Ese vapor va a hacer que se mueva un pistón, ¿sí? Esta máquina va a trabajar con una varilla que va a hacer que se muevan estas válvulas, de modo que se deje pasar el vapor para que se mueva el pistón para un lado y que luego con el mismo movimiento que va a producir este pistón, la varilla se mueva hacia el otro lado, liberando, digamos, tapando esta válvula y liberando esta otra válvula para que ahora el vapor vaya a pasar por este lado, moviendo el pistón. ¿Sí? Se mueve la varilla, eso cambia la posición de las válvulas y entonces ahora el vapor llena esta otra parte del cilindro y mueve el pistón. Este pistón, que va siendo movido por el vapor, va haciendo que se mueva esta biela y a consecuencia esta rueda. Este es el principio del funcionamiento de esta máquina a vapor. Y como les decía, el principal combustible con el que vamos a calentar el agua de la caldera va a ser el carbón. Ahora, piensen que este mecanismo se puede adaptar a muchísimas herramientas y a muchísimas máquinas. Por eso les decía que esta máquina a vapor va a ser el principio, o se considera como el principio de la revolución industrial. Ya van a poder ver mejor cómo era esta máquina de vapor, ¿sí? Y cómo era su funcionamiento, ¿sí? Acá teníamos la caldera, ¿ven? ¿Sí? Acá está la caldera. Acá estaba el sistema de el pistón movido por el vapor, ¿sí? Aquí, que hacía poner en movimiento este pequeño motor que podía conectarse a múltiples otras máquinas y herramientas. Ahora, observen ustedes cuál es el tamaño de una máquina a vapor. Esto difícilmente podía entrar en la casa de un campesino. Recuerden que recién vimos que se había implementado esto de la industria a domicilio, donde los burgueses compraban el material, compraban las máquinas y herramientas y se las llevaban a los campesinos a sus casas, donde ellos trabajaban en su domicilio en esos tiempos muertos del trabajo agrícola. Pero bueno, esta máquina a vapor no podía estar en la casa de un campesino. Entonces lo que va a surgir a partir de estas nuevas máquinas, de la Spinning Jenny, del telar con la lanzadera volante y de sus adaptaciones a la máquina de vapor, es una nueva forma de organizar el trabajo. Es donde va a surgir la fábrica. La palabra fábrica en latín significa edificio. Básicamente, una fábrica es esto. Es un edificio de proporciones más o menos grandes,
que van a ser construidas por estos burgueses que habían acumulado mucho capital durante este tiempo del trabajo a domicilio y que van a invertir ese capital en estos edificios. Dentro de estos edificios vamos a encontrar máquinas, no una, dos, tres, sino muchas máquinas. Máquinas y herramientas que van a funcionar impulsadas por esta máquina a vapor. Y también vamos a encontrar un nuevo grupo social que va a aparecer en este momento, que son los trabajadores, porque el burgués va a usar su capital para invertir en este edificio que es la fábrica y en las máquinas de herramientas y por supuesto en la materia prima. Pero él mismo no va a hacer el trabajo como si lo hacía el artesano, sino que va a contratar obreros, trabajadores a cambio de un salario. Es acá cuando va a aparecer un nuevo grupo social que es el obrero fabril, el obrero industrial, pero de eso ya vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, aparece una nueva forma de producción. Van a ir de a poco dejándose de lado o desapareciendo los talleres artesanales y van a ir ganando terreno las fábricas como modelo de producción. Esta es la de la fábrica donde está ubicada la máquina a vapor con su respectiva caldera, ¿sí? Alimentada por el carbón, la salida del humo de la combustión de ese carbón y también la salida del vapor, que son las chimeneas tan características que se veían en este paisaje, ¿sí? En este paisaje de la primera revolución industrial, las típicas chimeneas con vapor y la combustión del carbón. Esto en un ala de la fábrica. La caldera, alimentada con el carbón, sí, aquí está la caldera, que hace funcionar este motor, y este motor es el que hace funcionar por ejemplo, acá vemos los telares. ¿Ven? Esta era una fábrica por dentro. Este gráfico les muestra cómo fue aumentando la productividad gracias a estas innovaciones técnicas. Acá vemos, antes de la revolución industrial, cómo se fabricaba una pieza de tela. Teníamos un operario que hilaba, por ejemplo, acá tenemos en esta rueca, y otro operario que tejía esa pieza de tela. Después, cuando aparece la lanzadera volante, necesitábamos 4 operarios con rueca para hilar la suficiente cantidad de hilo para que este operario trabajara con el telar con lanzadera volante. O sea que se había aumentado la productividad del tejido de la pieza de tela. Cuando aparece la spinning jenny, se puede hilar de forma simultánea varios ovillos de hilo. Entonces acá vamos a tener suficiente hilo como para que varios operarios con telares con lanzadera volante puedan producir todas estas piezas de tela. Y cuando finalmente se implementa la máquina a vapor en la producción textil y la máquina a vapor se usa para mover las spinning jenny y para mover los telares mecánicos, entonces vamos a necesitar solamente un operario para cada máquina y miren cómo va a cambiar la productividad, ¿sí? Acá también teníamos un solo operario operando cada una de estas máquinas, pero sin máquina a vapor y producíamos una sola pieza de tela. En cambio, con las innovaciones tecnológicas y la máquina a vapor, ahora teníamos también un solo operario, pero miren todas estas piezas de tela. O sea que realmente, por eso hablamos de una revolución, porque aumentó de manera impresionante la productividad. Pero la máquina a vapor no solamente va a impulsar estas nuevas máquinas y herramientas, sino que también va a provocar una revolución en los medios de transporte. Recuerden que hasta ahora para los medios de transporte solamente se usaban los medios de tracción a sangre, por ejemplo, las carretas. A partir de ahora, la máquina a vapor va a empezar a utilizarse para impulsar estos nuevos medios de transporte, como van a ser los barcos a vapor y la locomotora a vapor. Vamos a ver cómo funciona.
Esta es la locomotora que inventa y desarrolla Stephenson, que adapta la máquina a vapor a la locomotora. ¿Sí? Acá, como ven, tiene la caldera, acá tiene el pistón movido por el vapor, y eso va a poner en movimiento a las ruedas de esta locomotora. Sí, se llamó la locomotora Rocket o cohete. Y después, por supuesto, fue evolucionando este invento hasta llegar a ser como las locomotoras que seguramente ustedes han visto en las películas. Como este que ven acá, que es la típica locomotora que han visto varias veces. Y otras dos ramas de la economía que van a tener mucho auge van a ser, por supuesto, la minería del carbón, porque como han visto, todas las calderas se alimentaban con carbón. Primero se hacía con carbón vegetal y después se empezó a usar el carbón de coque, que es un carbón de tipo mineral, que era lo que se usaba, como les digo, para alimentar las calderas. Entonces la minería tuvo un gran auge. Y también tuvo mucho despegue la siderurgia, que es la industria del hierro, porque, como habrán visto, todas estas máquinas, los nuevos medios de transporte, eh, las vías para el ferrocarril, todo se hacía de hierro. Entonces, esta actividad de la siderúrgica también tuvo un gran auge en esta época. Bueno, espero que haya quedado todo más o menos claro. Saben que cualquier cosa me pueden plantear sus dudas y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.